Buenas tardes, somos el Grupo 25. Nuestro proyecto de evaluación consistía en un principio en la comparación de la regulación de la memoria histórica de España y Alemania a través de sus respectivas leyes. Dada la dificultad que nos ha supuesto tener información acerca de la regulación de la memoria histórica de Alemania, debido a que es un tema muy amplio, las bases jurídicas no son nada seguras y la escasa información que hemos encontrado se presenta en el idioma de origen, nuestro proyecto se centrará únicamente en el estudio y análisis de la evolución temporal de la Ley de Memoria Histórica Española, desde su aprobación en 2007 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Haciendo referencia al caso alemán, el término utilizado para definir la memoria histórica de Alemania es una de esas palabras que llevan muchísimo significado en el fondo y es más un término político, sociológico que jurídico. Por tanto, es un tema que se tendría que estudiar con bastante detalle. Después de mucho investigar, hemos llegado a la conclusión de que en Alemania no existe específicamente una ley concreta sobre este tema. En primer lugar, para comenzar con el marco teórico y situarnos un poco, es necesario conocer el ámbito histórico de los regímenes que vamos a tratar. A lo largo de la historia se han sucedido en muchos lugares del mundo regímenes autoritarios dirigidos por líderes carismáticos con la capacidad de aglutinar a grandes masas humanas. De entre todos los regímenes autoritarios, este proyecto de investigación se centrará en dos de los más destacados, que son la España de Franco y la Alemania nazi. Por un lado, tenemos la España del franquismo. Haciendo un resumen muy breve sobre esta época, podríamos decir en primer lugar que la dictadura se desarrolló desde el fin de la Guerra Civil en 1939 hasta la muerte del caudillo y su sucesión en 1975. En el contexto europeo de aquella época se sitúan la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y dentro del contexto español podríamos decir que el siglo XX comienza con una gran crisis económica que tiene como consecuencia una gran inestabilidad política. La configuración del régimen de Franco se va realizando durante un largo proceso con una serie de características, como por ejemplo la concentración de todo el poder en la figura de Franco y la restricción de los derechos y libertades de asociación, reunión y prohibición de los partidos. Los distintos grupos que apoyan al régimen van aportando fundamentos ideológicos. Algunos de ellos son el rechazo al liberalismo y el tradicionalismo con la defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad. La evolución política del Estado se llevó a cabo a través de diversas leyes. Por otro lado, tenemos el Tercer Reich en Alemania. Reich es una palabra del alemán que en español significa imperio. Como tal, formó parte del nombre oficial del Estado alemán entre 1871 y 1945. En el Reich alemán se distinguen tres periodos: el Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como el Primer Reich, el Imperio Alemán o Segundo Reich y la Alemania nazi, denominada también Tercer Reich. Con la llegada de los nazis al poder comenzó este Tercer Reich y finalizó la República de Weimar. Los últimos años de esta república se caracterizaron por una serie de factores que propiciaron la asignación del título de canciller a Hitler. La configuración del régimen fue un largo proceso que se caracterizó por la conquista de diversos territorios por parte de Hitler, para engrandecer su imperio lo máximo posible y devolverle a Alemania su antiguo esplendor imperial. Durante la evolución de dicho régimen, la idea principal de Hitler era restaurar las fronteras anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial y conquistar nuevas tierras para asegurar el sustento a la población y garantizar la supervivencia de la raza aria. En segundo lugar, vamos a tratar ambas leyes de memoria histórica. Las leyes de memoria histórica tienen el fin de dar protección y salvaguardar los derechos de aquellos ciudadanos que fueron colocados en una posición de desigualdad ante la ley, marcada por un carácter absolutista y dictatorial. Por un lado, tenemos la Ley de Memoria Histórica Española. Esta ley entró en vigor en 2007 y su objetivo es tratar de reconocer los derechos de las víctimas que sufrieron la persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la Guerra Civil y la dictadura. Con ella se pretende honrar a quienes sufrieron las consecuencias por los motivos mencionados anteriormente. La condena del franquismo fue firmada el 17 de marzo en París. Se percibe en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En dicho informe se observa la declaración de reparación y reconocimiento, que pueden ser ejercidas por ellos o por sus familiares, en el caso de ciudadanos que hayan sufrido un menoscabo físico o psíquico a raíz de los acontecimientos a los que nos referimos. Por otro lado, vamos a tratar la Ley de Memoria Histórica de Alemania. Esta ley deposita su cimiento en la responsabilidad del Estado alemán y la de sus ciudadanos, debido a los crímenes cometidos en esta etapa. Tras la Segunda Guerra Mundial se eliminaron todos los vestigios del nazismo y sus obras. De esta forma, los alemanes rompieron con su pasado, siendo muy difícil encontrar los símbolos fascistas. Se prohíbe en todo el territorio nacional lo que tenga que ver con el Tercer Reich. Se establecen penas de cárcel para las personas que aprueben el genocidio cometido.
Cabe resaltar que la ley se obedece con gran éxito. No admiten ninguna flojedad ante ella. Son millones de ciudadanos de otros países los que han acabado en tribunales de justicia por realizar el saludo de nazi en la propia calle o por vocear referencias de Hitler en lugares públicos y con abundantes personas. Tras lo expuesto por mis compañeras, resulta obligado, para finalizar con el marco teórico, hacer referencia al ámbito político y legislativo de ambas leyes. Es de destacar que abordar este ámbito implica ser consciente de la complejidad de esta temática. En primer lugar, destaca el caso de España. La memoria histórica de las víctimas del franquismo, que está muy presente actualmente, está siendo muy debatida por los diferentes partidos políticos. Cada uno de ellos adopta diferentes ideas acerca de este tema tan polémico. Así, es necesario analizar las diferentes posturas respecto a la memoria histórica con las que se identifican los principales partidos políticos. Para comenzar, Unidas Podemos ensalza la necesidad de hacer justicia a la memoria democrática de España, abogando por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez también apoya el reconocimiento de la memoria histórica por quienes lucharon por la libertad y la democracia, y el destierro definitivo del franquismo y todo lo que representó. Ciudadanos ha tratado de pasar de puntillas por encima de la cuestión de la memoria histórica y no ha propuesto nada al respecto. La derecha de Pablo Casado critica la división que ha generado la ley de memoria histórica, proponiendo la aprobación de una ley de concordancia que derogue dicha ley. Por último, Vox promueve la derogación inmediata de la ley de memoria histórica. En cuanto a Alemania, hemos considerado importante analizar su ámbito político y legislativo a lo largo de su historia. Alemania comenzó a regular su memoria histórica después de la derrota del nacionalsocialismo en 1945 tras la Conferencia de Potsdam. Posteriormente, en los procesos de Nuremberg, se juzgó a importantes representantes del nazismo y se prohibió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y las organizaciones y asociaciones afines. Durante los años 70, se levantaron muchos monumentos conmemorativos y centros de documentación sobre los campos de concentración. En 1989 nació la República y 4 años más tarde se cambió la denominación de víctimas del fascismo y del militarismo por víctimas de la guerra y de la tiranía. En el año 2000, el Parlamento alemán creó la Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro. Asimismo, en 2005 se inauguró el monumento a los judíos asesinados en Europa, unido al Museo Subterráneo de Berlín. Para finalizar con el marco teórico, hemos realizado una breve reflexión sobre la materia. La política del recuerdo no es un producto construido de una sola vez e inmóvil, sino un terreno a disputar. Por ello, la historia ha de ser oportunamente interpretada y tomada en concordancia. Mientras reine el olvido de la historia, no se persiga a los autores, no se juzgue al sistema criminal y no se reconozcan a las víctimas, habrá efectos dañinos sobre la sociedad. Los crímenes de una dictadura deben ser hechos públicos. Es necesario que en una sociedad postdictatorial se discutan estas verdades, para que se formule desde la más profunda convicción un nunca más. Por tanto, para que tales catástrofes históricas no vuelvan a repetirse, es necesario conocerlas y darlas a conocer condenándolas desde un punto siempre de vista resiliente. Una vez planteado el marco teórico, vamos a pasar a exponer los objetivos de nuestro proyecto. Para lograr el desarrollo de esta investigación se establece el siguiente objetivo general, que es el estudio y análisis de la evolución de la Ley de Memoria Histórica Española desde su aprobación, que se conseguirá a través de 3 objetivos específicos, los cuales son estudiar la implicación de cada partido político en la materia durante su mandato, comparar la dimensión política e institucional reflejando las propuestas de los partidos en sus programas políticos con respecto a la Ley de Memoria Histórica. Y por último, buscar información acerca de los presupuestos generales del Estado destinados a esta materia anualmente. A continuación, procederemos a explicar la estrategia metodológica de nuestro proyecto. A través de esta, responderemos a los objetivos específicos propuestos. En primer lugar, y respondiendo al primer objetivo, hemos creado una matriz a la que denominamos como matriz 1, implicación en función de la legislatura. Para realizar esta matriz, como se expone a continuación, hemos utilizado una serie de indicadores para las diferentes legislaturas que se establecieron en España a partir de la implantación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, que son los siguientes. Indicador 1. ¿Existe ley de memoria histórica? Hemos elegido este indicador ya que conocer la existencia o no de una ley que regule la memoria histórica de las víctimas que sufrieron los daños de la guerra civil y la dictadura de Franco en las diferentes legislaturas democráticas españolas nos resulta importante. Indicador 2. ¿Tienen lugar modificaciones de la ley de memoria histórica?
Desde nuestro punto de vista, investigar en diversas bases jurídicas si las diferentes legislaturas han llevado a cabo modificaciones en esta ley nos parece un indicador esencial para responder al objetivo que se plantea. E indicador 3. ¿Se defiende la exhumación de Franco del Valle de los Caídos? Debido a la reciente exhumación de Franco del Valle de los Caídos, consideramos que es importante tomar esta cuestión como indicador del proyecto. Con respecto a los indicadores, debemos señalar que hemos llevado a cabo un índice de deshabilidad propio para cada uno de ellos. En segundo lugar, y respondiendo al segundo objetivo planteado, hemos creado esta otra matriz, denominada como matriz 2, propuestas de los partidos políticos en los programas electorales. Para llevar a cabo esta matriz, como se expone a continuación, hemos utilizado una serie de indicadores para los diferentes partidos políticos acerca de las propuestas que llevan a cabo en sus programas electorales sobre la materia, que son los siguientes. Indicador 1. Conceptualización del término memoria histórica. Consideramos que es de suma importancia tener claro el concepto de memoria histórica para saber de qué estamos hablando, los efectos que esta ley produce y, de este modo, poder estudiar y analizar su trayectoria a lo largo de los años. En segundo lugar, el indicador 2 habla acerca de la modificación de la ley de amnistía. La ley de amnistía guarda una estrecha relación con la ley que se aborda en esta investigación. Por ello, consideramos que es de gran interés incluir las propuestas de su modificación como indicador. En tercer lugar, encontramos el indicador de defensa de la reparación de los daños causados. Es importante utilizar como indicador la referencia o no en los programas electorales acerca de la reparación de los daños causados a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. El indicador 4 habla sobre la retirada de emblemas que hagan referencia al franquismo. La retirada de emblemas que hagan referencia a los altos cargos fascistas tiene gran relevancia para la superación de esta etapa en la sociedad española. El indicador 5 es la aprobación de una nueva ley que deroga la vigente. Gracias a este indicador es posible analizar el nivel de conformidad que los distintos partidos políticos tienen o no con respecto a la ley vigente. Indicador 6. Reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Este indicador guarda especial conexión con el anterior, ya que permite también medir el nivel de conformidad que los grupos parlamentarios tienen con la ley. Indicador 7. Apoyo a la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas. Uno de los aspectos más importantes a tratar en esta investigación es el de la búsqueda y la exhumación de las víctimas fallecidas para que sus familiares puedan encontrarlas y por ello consideramos de suma importancia incluirla como indicador. Indicador 8. Creación de un sistema de Banco Nacional de Datos de ADN y un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Nos resulta muy importante la creación de un sistema de Banco Nacional de Datos de ADN y la creación del Censo Nacional de Víctimas. Por ello, es de gran interés considerarlo como un indicador. Indicador 9. Modificaciones legislativas para declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas contra los defensores de la República y la democracia. Creemos que es importante añadir este indicador a nuestra lista en la manera en que carece de relevancia prolongar hasta nuestros días las sentencias que se llevaron a cabo en esta época pasada. Indicador 10. Consignación presupuestaria para la memoria histórica en los presupuestos generales del Estado. Conocer si los partidos políticos destinan mucho, poco o ningún tipo de presupuesto a esta materia. Es un indicador a través del cual podemos observar en qué medida estos grupos apoyan o no esta ley. Indicador 11. Homenaje conjunto a todos los que, desde un bando u otro, lucharon por España. Es relevante incluir este indicador que nos permitirá, de una manera u otra, estudiar qué posición toman los diferentes partidos políticos respecto a esta materia. Finalmente, hemos utilizado únicamente un índice de deshabilidad, ya que valoramos que el mismo engloba a todos los indicadores de esta matriz. Dicho índice consistirá en ver el nivel de referencia que cada partido político hace con respecto a cada indicador, siendo el 1 la no referencia a la propuesta y el 2 la referencia a la misma. Al estar el proyecto sin acabar, nos ha sido imposible exponer la matriz que responde al último objetivo de los planteados, el de buscar información acerca de los presupuestos generales del Estado destinados a esta materia anualmente. Esperamos que os haya resultado interesante nuestra exposición y gracias por su atención.